¿Qué es una lipoproteína? Se conoce como integral. Sí. Es una proteína que Y las otras que son transferibles son las que sí pueden transferir. ¿Por qué necesitamos una estructura para transportar los lípidos en la sangre? Es el factor que le da ciertas apolipoproteínas. Sí, es como que usted viniera y agarrara una bolsita de mazola, qué sé yo, y le echara en la piel. ¿Qué va a pasar? No se mezclan, ¿verdad? No son homogéneos, son de dos componentes químicos distintos. Entonces, igual, esto pasaría en la sangre. Podría ser un émbolo graso que podría obstruir los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se requiere de un mecanismo especial para transportar la grasa, ya que es elemento indispensable para la membrana celular, para la energía y para la formación de ciertas hormonas. Entonces, ¿cuál es la característica de la lipoproteína? Quizás yo me voy a detener en que tiene estructuras proteicas, como la apolipoproteína, que le da la característica para llegar al receptor con mayor facilidad. Y bueno, eso quizás en los elementos, un centro hidrófobo y un centro lipofílico al exterior. Y vemos que hay 5 principales lipoproteínas. La que proviene de los alimentos sería los kilomicrones. Miren, la característica principal que quiero destacar es que la kilomicrones tiene una APO que significa B48. Si ustedes ven con el resto de las lipoproteínas, no la tienen, solamente los kilomicrones, y la que lo poseen son una APO B100 que transporta principalmente los kilomicrones, triglicéridos, y que transporta la VLDL, la IDL y la LDL. ¿Por qué se le dice que la HDL es el transporte del colesterol bueno? Y porque arrastra el colesterol de las células hacia el hígado. Entonces, las dislipidemias es el aumento de triglicéridos y el colesterol con una disminución de las HDL. Esto tiene relación directa con el nivel plasmático de colesterol y a lo que le tenemos más, que es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis pues ya es una obstrucción de las arterias. Entonces la hipertrigliceridemia, está asociada a hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, niveles bajos de HDL, obesidad abdominal, a lo que se llama todo esto en conjunto síndrome metabólico. Y eso aumenta el riesgo de fatalidad del paciente. Entonces la reducción de LDL y trigliceridemia disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares, como eventos cerebrovasculares y lo que es infartos. Pero veamos, el libro de texto nos cuantifica cuánto es la disminución del riesgo cuando yo disminuyo el colesterol y los triglicéridos. Dice que si reducimos un milimol, o sea, menos de 40 miligramos por decilitro, los niveles plasmáticos de LDL, se reduce el 22% episodios coronarios graves. Si aumentamos el nivel de colesterol transportado por las HDL, o sea, si mejoramos el nivel de HDL, o sea, si tenemos menos de 50, lo subimos arriba de 50, dice que disminuye la cardiovascular de 1.5 a 4.7%. Entonces, la reducción del 4 miligramos en los niveles de HDL incrementa el 10% del riesgo cardiovascular. Sería el aumento, es la reducción de la HDL, aumenta el riesgo cardiovascular. Y todo está relacionado con el síndrome metabólico. Entonces, el transporte de colesterol se da por dos vías, la vía exógena y la vía endógena. ¿Qué es lo importante de la vía exógena y de la vía endógena? La vía exógena, llega a la luz intestinal el colesterol y es absorbido por la molécula de Nigma.
La molécula de Nilman el Nilman es el transportador, mete el colesterol y una enzima, la CAP, lo esterifica a colesterol esterificado. Una parte del colesterol también vuelve otra vez a la luz intestinal por los transportadores ABCG 5 y 8. Los ácidos grasos, porque pasan por medio de la membrana celular, vuelven de nuevo, no tienen problema con un transportador especial que se requiere. Entonces de ahí se forman los kilomicrones. Este puntito rojo es la apoproteína, ¿verdad? Que sería en este caso, ¿cuál apoproteína tiene los kilomicrones? La ApoB48. Luego pues ya la lipoproteína lipasa sigue la esterificación del colesterol. Ya una parte de esta esterificación ya de los kilomicrones entre una parte que sería la ApoA1 a la pre-beta HDL. Y luego el kilomicrón sigue su camino hacia su receptor específico, donde es degradado en el hígado, principalmente. Y ahí también tenemos una vía exógena. Gracias a muchas moléculas. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Y una vía exógena que, como habíamos mencionado, viene la fabricación. Pregunta, ¿cuál es la enzima que comanda la formación de colesterol? Sí. Así es, hay que tenerlo presente porque uno de los mecanismos de acción de los fármacos actúa específicamente esta enzima. Eso no está en el gráfico. Digamos que aquí ya sale el colesterol a través de kilomicrón llamado VLDL. Esta VLDL tiene diferentes apoproteínas como C2, C3 y aquí la B100, que es la diferencia de los kilomicrones. Bueno, sigue la lipoproteína lipasa, sigue esterificando y transforma a la VLDL en IDL y libera ácidos grasos para los tejidos. Nuevamente la lipoproteína lipasa sigue degradando la IDL y libera ácidos grasos para los tejidos. Y luego la lipoproteína lipasa pues puede adherirse a la pared celular si el nivel o concentración es muy elevado. También la VLDL y la LDL pueden ser degradadas, esterificadas, sería hidrolizadas generalmente por esta enzima, la CETP, que degrada y esto ayuda a que se dé colesterol esterificado a la HDL, y debido a la CAP, pues la HDL pasa de pre-beta HDL a HDL y luego a HDL3 y a HDL2, donde ya es la versión final donde capta el colesterol. Esto es en pocas palabras, porque si ustedes se recuerdan en bioquímica, esto fue un tema solamente esto, pero no nos podemos detener en ello. Entonces, las dislipidemias pueden ser de dos tipos: genético, o sea que ya viene formado, ya viene uno de fábrica y ya ni modo va a tener así. Un ejemplo de eso es que hay personas, retomando algunas dislipidemias, por ejemplo, no lo mencioné, pero aquí por ejemplo está el receptor de la LDL, que es uno de los mecanismos de un fármaco que vamos a ver ahora, que puede ser que se exprese en alta concentración y eso aumenta el nivel de LDL y entonces la persona tenga una hipertrigliceridemia. También puede suceder que falle o que no esté la enzima lipoproteína lipasa y eso aumente los niveles de VLDL y sea una hipertrigliceridemia genética como parte de alguna de las características. Y la otra es la secundaria, porque estamos gorditos. Entonces, porque tenemos diabetes, porque tenemos hipertensión, porque tenemos tiroidismo. Entonces, todas esas enfermedades favorecen lo que es la hipertrigliceridemia. Bueno, y aquí tenemos unos ejemplos de dislipidemias. Por ejemplo,
Tipo 1, hiperkilomicronemia, que aumenta principalmente los kilomicrones, y los triglicéridos, que se pueden ver hasta niveles de 750 miligramos. Y bueno, las siguientes características que en este momento no vamos a considerar y que solo les dejo en mención. El tratamiento de las dislipidemias, el primer paso es la dieta. Comer más ensalada, hacer ejercicio. Parece un cliché, pero realmente funciona. Y sigue siendo lo primero, el objetivo terapéutico, el cambio que el paciente tiene que tener de su comportamiento y estilo de vida. También controlar los factores asociados a la hipertrigliceridemia, como son el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol, obesidad, estrés, hipertensión y diabetes. O sea, controlar la hipertensión y la diabetes. Descartar que la hiperlipidemia no sea secundaria a otra enfermedad o a la administración de algunos fármacos. Y el tratamiento se basa principalmente en reducir los niveles de LDL y disminuir los niveles de trigliceridemia. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que actúan disminuyendo los niveles de LDL? Los que vamos a ver ahora. Casi todos. Y la hipertrigliceridemia, pues los fibratos. O sea, si me preguntan, todos los fármacos disminuyen la LDL y solamente los fibratos a la trigliceridemia. Y ahí está el enfoque del tratamiento. También el libro de texto nos habla de algunos riesgos, que fue una pregunta del corto que les mencioné ahora, en relación a cómo debemos de hacer esta valoración de los riesgos. Entonces, habla de que lo normal del colesterol total sería menos de 200 y que dependiendo del nivel de LDL y de colesterol podemos clasificarlo en riesgo muy alto, alto o leve. O solamente es el colesterol, pero no hay una disminución de la concentración de HDL. También hay una clasificación y en base a los niveles de trigliceridemia y HDL y colesterol también podemos clasificar al paciente y así decir cuándo se requiere ya un tratamiento. Si ustedes pueden ver, ya niveles abajo de 50 de HDL, que fue la pregunta que hice sobre la concentración, ya nos debe de preocupar y nos debe de generar el tratamiento. También el tratamiento basado en las cifras de LDL habla de que si es muy alto y hay patologías anexas, pues debemos de comenzar el tratamiento. Si hay dos factores de riesgo, de acuerdo al score, pues también podemos comenzar con monoterapia. Y si el riesgo es bajo, pues podemos ver dieta y ejercicio, aunque muy pocas personas hacen un cambio drástico de su dieta a corto plazo. Generalmente siempre estamos cayendo en el uso de los fármacos. Muy bien, empecemos con los fármacos. Vamos ahora con inhibidores de la enzima M-metilglutarín coenzima A reductasa. Son las estatinas. Entre las estatinas tenemos atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, fivastatina, paravastatina, rosuvastatina y simvastatina. La potencia de estos fármacos va a depender de la duración de su efecto. Así, por ejemplo, la atorvastatina y la rosuvastatina son las más potentes porque su efecto es hasta de 20 a 30 horas. El mecanismo de acción ya lo dijimos y el efecto en concreto es que hay que tener claro, por ejemplo, el 80% del colesterol que nosotros requerimos proviene de fabricación endógena. Entonces, si nosotros bloqueamos a la M-metilglutarín coenzima A reductasa, lo que va a generar es que sería una caída del colesterol drástico que podría provocar lisis de los tejidos, porque no tendrían el componente más importante de la membrana celular. Pero ¿qué pasa como mecanismo compensatorio que hace el cuerpo? Aumenta la expresión génica de la M-metilglutarín coenzima A reductasa. Por eso no vemos en todos los pacientes que reciben estatinas rhabdomiólisis, que es destrucción de las células musculares. Tampoco no vemos insuficiencia ovárica o insuficiencia testicular, porque siempre existe, aunque sea poco, pero existe lo suficiente
para producir las necesidades básicas como tal. Y realmente la rhabdomiólisis, que es ya la destrucción de la célula muscular, ya solo sucede en 1 a 2% de los pacientes que toman estos medicamentos. Y también se activa otros mecanismos que ayudan a elevar la HDL. Efectos de las lipoproteínas, colesterol baja en un 20 a 45%, la LDL en un 25 a 65% y los triglicéridos de 5 a 20%. Y hay un aumento discreto, pero no muy significativo, de HDL. Entonces reduce los niveles, la reducción de LDL aumenta al combinarlo con otros fármacos. Pero al combinar las estatinas con otros fármacos aumentamos el riesgo de miopatía. Como por ejemplo, si combinamos estatinas con fibratos, pues el riesgo de lesión muscular aumenta con el uso de ellos. Entonces, el control es que debemos de dejar creatincinasa para evaluar y decirle al paciente, mire, si tiene mucho dolor muscular, regrese para una evaluación. En general, el libro de texto, ahí les va a mencionar que debemos de dejar, que si el paciente tiene una hipercolesterolemia a largo plazo, pues cada 4 meses tenemos que hacerle los exámenes de control para ver si se empiezan a elevar y así tenemos que suspenderlo porque se encuentra cercano a una toxicidad que puede generar un riesgo de vida. Miopatías. Bueno, reducen los niveles de trigliceridemia, es más acusada cuando los valores son arriba de 250 y está mediada por una menor producción de VLDL y un mayor aclaramiento de lipoproteínas remanentes en el hígado. Y también las estatinas reducen la ApoB100, la ApoC2, C3, y aumentan la ApoA1, ApoA2, que representa el 80% del contenido proteico de la HDL. Por eso hay un aumento, aunque sea discreto, de las HDL. Esta tabla solo la traigo como ilustración, ustedes después la tienen que revisar, que con las estatinas tenemos un efecto pleiotrópico, o sea, un efecto de beneficio en otras condiciones de riesgo para el paciente, como por ejemplo revierte la disfunción endotelial, que es característico en los pacientes con arteriosclerosis. También tiene efectos antioxidantes, reduce la placa ateromatosa, tiene efectos antitrombóticos y acciones protectoras cardiovasculares que debemos de tomar en cuenta. Ustedes pues después revisan el detalle de cuál es el mecanismo que está implicado en estos efectos pleiotrópicos de las estatinas. Entonces las estatinas se absorben por vía oral, pero sufren un importante efecto de primer paso. También la lovastatina y la simvastatina son profármacos, entonces al ser metabolizados también tienen algún tipo de acción como tal. La lovastatina se aumenta la absorción con alimentos, mientras que la atorvastatina no sucede eso y se recomienda su ingerirla sin ningún tipo de alimento. También la fluvastatina y la pravastatina. Las estatinas se pueden administrar una vez al día debido a que su efecto es aproximadamente 20 horas y preferentemente en la tarde, porque de acuerdo al ciclo nosotros estamos aumentando la producción de colesterol por la tarde. La distribución es baja, se une hasta un 95% a proteínas plasmáticas y solo la pravastatina hasta un 55%. Y atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica y placentaria, por eso no se recomienda el uso de estos fármacos en mujeres embarazadas. El metabolismo depende de cada una de las estatinas. Hay que buscar el nombre de la estatina y buscar la enzima que está involucrada. No todas son metabolizadas por la citocromo P450. Cada una, diría yo, tiene una enzima específica. Y eso significa que dependiendo de eso, la interacción con otros fármacos puede estar relacionado con su aumento o con su disminución de concentración. La semillida plasmática de las estatinas generalmente es de 1 a 3 horas, pero la rosuvastatina y la atorvastatina tienen una semillida más larga y la eliminación pues es principalmente biliar y menos renal. Así en pacientes con insuficiencia renal se pueden utilizar con cierta seguridad.
Los efectos adversos de las estatinas están relacionados a su uso, por ejemplo, gastrointestinales como dispepsia, náusea, flatulencia, diarrea. Se han reportado algunos efectos neurológicos como cefaleas, mareos, parestesia, neuropatías periféricas, insomnio y sueños vívidos. También la fluvastatina, lovastatina y simvastatina se ha relacionado con síndrome pseudogripal. Ha habido enrojecimiento cutáneo, erupciones exantéricas y también pueden empeorar los niveles de glucosa, algunas estatinas, y hay que tomarlo en cuenta en pacientes diabéticos. La hepatotoxicidad pues sucede en 1 al 2% de los pacientes y la forma de analizar es a través de las transaminasas. También la miopatía, que se caracteriza por mialgia, debilidad y fatiga muscular, con aumento de los niveles de creatincinasa hasta de 1000 por unidades. Se debe de estar monitorizando cuando los pacientes reportan esta sintomatología para prevenir la rhabdomiólisis. La miopatía puede evolucionar a rhabdomiólisis con mioglobinuria y insuficiencia renal aguda ya con un compromiso de vida del paciente. Por eso siempre debemos de monitorizar cada 4 a 6 semanas los niveles de los indicadores biológicos que nos ayudan a prevenir la toxicidad. Interacciones, ahí está esta tabla. Es complejo, pero quizás me quedaría que no vean, por ejemplo, los inductores de la citocromo P450, principalmente la 3A y 4 y la 2C9, pueden aumentar la concentración de las estatinas, como por ejemplo los barbitúricos, las carbamazepina, la fenitoína y la lisopulvina y la rifampicina. También los inhibidores de la P2C9 pueden aumentar las concentraciones de las estatinas. Entre estos tenemos los antidepresivos, principalmente el fluconazol, la isoniazida, miconazol, metronidazol, sulfametoxazole, trimetropina. Algo muy importante, que hay una estatina que no es metabolizada, que es la pravastatina, que puede ser útil en pacientes con problemas hepáticos. Las contraindicaciones de las estatinas son hipersensibilidad al fármaco, hepatopatía. Si el paciente ya tiene una hepatopatía, no le vamos a dar un fármaco que tiene la característica de provocar hepatopatías, embarazo y lactancia, y con inhibidores o inductores de la citocromo P450. Las indicaciones clínicas de las estatinas es claro: reducir los niveles de LDL en pacientes con hipercolesterolemia, hipercolesterolemia familiar heterocigota, y la hipercolesterolemia familiar homocigota, su eficacia es menor, ya que hay una carencia del receptor de LDL. Muy bien, ¿preguntas de las estatinas? Sí, dígame. Y ahí es donde ya se dio la entrega de... En hipercolesterolemia, hipercolesterolemia familiar, homocigota y heterocigota. Déjame confirmar. Porque esos receptores lo que hacen... Sí, así es, para prevenir. Lo que provocan es ubicarse en otro lado de la célula. Muy bien, fibratos. Este es el segundo fármaco, la segunda familia de fármacos. Los fibratos son agonistas de los receptores nucleares activados por proliferadores de peroxisoma. Es la segunda vez que nosotros hablamos del PPR alfa. Y si ustedes se recuerdan, también hablamos de esto con la diabetes. Este receptor tiene la característica, este peroxisoma, tiene la característica de tener varios efectos. Las acciones farmacológicas que traigo son los efectos relacionados con el uso de ellos en las hipercolesterolemias. Disminuyen la síntesis de triglicéridos, la secreción hepática de VLDL, aumentan la expresión de la lipoproteína lipasa. Recuerden que la lipoproteína lipasa es la enzima que degrada a las lipoproteínas. Entonces la lipoproteína lipasa, aquí en este caso, aumenta la expresión y aumenta la degradación de las lipoproteínas. También en el endotelio y en el catabolismo de los triglicéridos. Entonces, ¿cuál es el efecto de los fibratos? Dice que reduce los niveles de VLDL, triglicéridos en un 20 a un 50%,
y aumenta los de HDL en un 10 a un 20%. Sin embargo, apenas modifica o incluso aumenta los niveles de LDL, porque hay mecanismos compensatorios de aumentar la producción de colesterol cuando actúa este fármaco. Ya lo mencionamos que las estatinas será un aumento de la expresión génica de la M-metilglutaril-coenzima reductasa, que sucede aquí, pero que aquí es más evidente de forma significativa. Las reacciones adversas de los fibratos son digestivas, porque fibrato es una fibra que está relacionado con náuseas, diarrea, dolor abdominal, aumento de transaminasas también, y la combinación con las estatinas aumenta el riesgo de las miopatías cutáneas como prurito, exantema, neurológicas, cefaleas, inestabilidad, fatiga, inclusive se reporta impotencias y miopatías. Los fibratos actúan sobre la activación del peroxisoma. ¿Qué hace este peroxisoma? Bueno, en una línea vemos que aumenta la síntesis de ApoA1 y ApoA2 en los hepatocitos, y esto genera un aumento de las HDL. Ya mencionamos que aumenta las HDL hasta un 10%. En una segunda línea vemos que disminuye la expresión de la ApoC3 y aumenta la expresión de lipoproteína lipasa. Esto aumenta la captura de ácidos grasos, porque hemos mencionado que la lipoproteína lipasa está relacionada con la esterificación de las lipoproteínas y por lo tanto la salida de ácidos grasos hacia los tejidos, y aumenta la oxidación de ácidos grasos en las células musculares. Por lo tanto, cae la concentración de trigliceridemia. Y ahí está la clave. Los fibratos son los fármacos de elección para la hipertrigliceridemia. Y en una tercera línea, oxidación de ácidos grasos en los hepatocitos y disminución de síntesis de triglicéridos. Entonces, definitivamente, estos fármacos son elementos para la hipertrigliceridemia. La farmacocinética de los fibratos es que son por vía oral. Los fenofibratos es parcial y se aumenta con las comidas. La distribución según la proteína también pasa en la barrera hematoencefálica y la placenta, y el metabolismo se hidrolizan a ácido fíbrico activo, sufren conjugación para inactivarse, pero pueden sufrir recirculación enterohepática y por lo tanto está relacionado con el aumento del efecto, el aumento de la vida media o del tiempo de su efecto. La eliminación también es biliar y renal. Entonces, efectos adversos digestivos: náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, cutáneo, prurito, exantema, urticaria, neurológicos, cefalea, visión borrosa, fatiga, aumento de apetito, impotencia y disminución del líbido. También aumentan las transaminasas, también están relacionados con la excreción biliar de colesterol, y tenemos que tener muy especial cuidado con pacientes como mujeres, obesidad, diabéticos y pacientes con patología biliar, porque puede estar relacionado con coleritiasis, o sea, cálculos biliares. Hay un riesgo también de miopatía. El riesgo de combinar genfibrosilo y estatinas aumenta el riesgo de miopatías. También los fibratos pueden desplazar a otros fármacos de la unión de proteínas plasmáticas, y está contraindicado en insuficiencia hepática, renal, alcoholismo, hipoalbuminemia en niños y mujeres, y también durante el embarazo y la lactancia. Las indicaciones clínicas de los fibratos es que se utiliza para las hipertrigliceridemias. También las beta-lipoproteinemias familiares no disminuyen las concentraciones de LDL, entonces no sirven para la hipercolesterolemia, pero sí las que llevan la apoproteína 2B y las lipoproteinemias mixtas asociadas a estatinas, resinas, sesentinibas y inhibidores de la PCSK9, útiles para la prevención cardíaca primaria. El tercer fármaco, la niacina. La niacina solo lo menciona, pero ustedes pueden revisar lo que es Golan, por favor, en el caso de la niacina. La niacina llega al tejido adiposo y disminuye la lipasa hormonosensible. Esto hace que los ácidos grasos en plasma sean reducidos y por lo tanto la síntesis de triglicéridos también se reduce y hay una remoción de colesterol. Estoy aquí.
hay una disminución de síntesis de triglicéridos y por lo tanto la VLDL en plasma es reducido, también la LDL, y esto aumenta la HDL. Entonces, ¿cuál es la principal indicación de la niacina? Aumentar los niveles de HDL. La principal efecto adverso de la HDL, recuerden que es una vitamina, es principalmente el prurito. Los pacientes se quejan más de prurito y solo lo dejamos para cuando hay niveles bajos de HDL, aunque a veces le decimos a los pacientes, tómese una cucharadita de aceite de oliva, porque también el aceite de oliva, lo vamos a ver más adelante, aumenta los niveles de HDL. De ahí vemos lo que es el PCSK9, o sea el alilocumab y evolocumab. Vemos aquí que, déjenme ubicarme, aquí está el receptor de LDL y aquí digamos que la ruedita es el LDL se une generalmente, bueno, el LDL junto con la PCSK9 se unen para unirse al receptor. Entonces, ¿qué hace el alilocumab y el evolocumab? Pues es un anticuerpo que destruye lo que es el PCSK9. Así de sencillo. Muy bien, veamos más sobre este fármaco. Son anticuerpos mononucleares de IgE1 y un anticuerpo mononuclear de IgG2. El PCSK9 circulante impide la degradación intracelular de los receptores de LDL. ¿Qué provoca que se impida estos receptores? Pues que el receptor se recicla hacia la superficie de la membrana, donde aumenta su densidad y por lo tanto la captación de LDL. Baja los niveles de colesterol del 30 al 40%, la de LDL del 52 al 65%, y no está asociado a HDL. Colesterol no asociado a HDL hasta un 42 a 52%, aumenta también la ApoB y la lipoproteína en un 25 al 30%. Los inhibidores se pueden de PCSK9 se pueden administrar por vía subcutánea, son bien tolerados, son reacciones locales como eritema, enrojecimiento, picor, edema, dolor en la zona de inyección. Hay también cuadros subgripales y cognitivos. Se ha reportado pérdida de la memoria y confusión en algunos pacientes. Las indicaciones es la hipercolesterolemia primaria y dislipidemias mixtas. También otros hipolipemiantes como las estatinas también aumentan los niveles de PCSK9. La ventaja del PCSK9 es que la vida media es hasta 20 días. Entonces se puede utilizar una vez al mes. Ahora vamos con los cuartos fármacos. Estos serían los secuestradores de ácidos biliares. Como lo dice su propio nombre, o sea, se adhieren a los ácidos biliares. Recuerden que hay también una recirculación de colesterol. Cuando se reabsorben los ácidos biliares y son biotransformados. Entonces, la colesteramina, el colestipol y el colesteram son resinas catiónicas de intercambio catiónico, y también el dextratán es un derivado polisacárido del dextran, que hacen es que en el intestino con carga distinta se unen a lo que es los complejos de ácidos biliares y por lo tanto inhiben la circulación enterohepática de ácidos biliares y la absorción digestiva de colesterol. Por vía fecal, ahí aumentan, cuya eliminación por vía fecal aumentan hasta del 10 al 15%, veces la excreción de ácidos biliares. Los secuestradores de ácidos biliares también estimulan la enzima 7-alfa hidroxilasa hepática, la enzima limitante de la conversión de colesterol en ácidos biliares, y esto genera un aumento de los receptores, mayor captación de los LDL hasta el 25%, también aumenta la actividad, otro fármaco que aumenta la actividad de la M-glutaricoenzima A, lo que constituye la base para que se pueda asociar con resinas y estatinas como un mecanismo que puede compensar la respuesta que hace el organismo a la toma de estas sales biliares. Los efectos adversos, porque son locales, son náuseas, distensión abdominal, meteorismo, ateorrea y estreñimiento. También reduce la absorción de vitaminas liposolubles y múltiples fármacos
y están contraindicados en niños menores de 6 años porque se está relacionado con diverticulitis e hipertrigliceridemias. La indicación son hipercolesterolemias que no se controlan con estatinas. O sea que las resinas no deberíamos de ocuparlas como monoterapia, sino como combinación con las estatinas. De ahí tenemos la ezetimiba. La ezetimiba inhibe, como habíamos mencionado anteriormente en la pregunta del corto, la forma en cómo se absorbe el colesterol es a través de un transportador, que es el de Nitman. Entonces, lo que hace la ezetimiba es que inhibe el transportador, sería el receptor transportador o el canal de membrana en el borde del cepillo del enterocito, disminuyendo la absorción del colesterol hasta un 50%. Entonces reduce también los niveles de LDL, similar a las estatinas, y en el caso de que se ocupe como monoterapia debido a un efecto adverso de las estatinas, disminuye el riesgo de miopatías y hepatopatías. Aumenta ligeramente los niveles de HDL del 3 al 5% y disminuye lo de los triglicéridos hasta un 10%. Porque su efecto es local, los efectos adversos están relacionados con diarrea, dolor abdominal, cefalea, aumento también de transaminasas en pacientes que se tratan con estatinas, principalmente cuando se utiliza en combinación con las estatinas. La ezetimiba se asocia con estatinas en pacientes con hipercolesterolemia que no se controlan los niveles con solo la estatina, o que las estatinas están contraindicadas, entonces podemos utilizar la ezetimiba. Es útil en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, donde las estatinas no son efectivas, y es el fármaco de elección en la citosterolemia. De ahí los últimos fármacos que tenemos son los esteroles y los estanoles vegetales, o sea, las grasas vegetales. No hay nadie esperando afuera. No. Que reducen la absorción a través de las proteínas transportadoras, como la ABKK A1, la G5 y G8, que disminuyen la concentración de LDL. Los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, o sea, lo que mencionaba, tomar en la cucharadita de aceite de oliva o aceite, se me olvidó, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es altamente en mariscos, está relacionada con estos omega 3. Entonces, ¿qué hace el omega 3? Inhibe la síntesis de la fosfatasa de ácido fosfatídico y la diacilglicerol acetiltransferasa, y aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos. Y la última son los inhibidores de la proteína microsomal transportadora de triglicéridos. Entonces, esta es la lomitapida, que es un inhibidor de la MTP, una proteína de transferencia lipídica intracelular que se encuentra en la luz del retículo endoplasmático en enterocitos y hepatocitos, y que es necesaria para la transmisión de lipoproteínas que contienen ApoB solamente. Muy bien. ¿Preguntas? Creo que esta es la última. Sí, esta es la última. Sí, por favor. Muchas gracias. Uy, hasta me sobró un minuto. Iba rápido. Sí. La clase ya está en la plataforma y les avisé. Sí, díganme. Veamos el caso clínico de nuevo, si quieren. Tiene que haber tres componentes para que haya algún problema en ese nivel. En primer lugar, tiene que haber un cambio de calidad. En segundo lugar, tiene que haber el ingreso de líquido o de proteína a ese nivel. Y aparte, veamos el primer caso y ahí vamos al segundo. Para el primer caso, dijimos, volvamos a los casos. El señor de 65 años, hipertenso, con antecedentes de hiperlipidemia y con riesgo elevado, recibe tratamiento con gemfibrosilo y atorvastatina. Ya bien mencionamos que la combinación de gemfibrosilo y atorvastatina aumenta el riesgo de miopatías. Entonces acude a la emergencia de Rosales con dolor y calambre en miembros inferiores.
Entonces, ¿qué exámenes le vamos a dejar? Pues la creatincinasa. Sería la que tendríamos que dejar porque queremos evaluar miopatías. Pero también le vamos a dejar las transaminasas porque ya sabemos que el riesgo aumenta de una hepatopatía. El segundo caso, que es don Julio, de 24 años, por favor, guarden un silencio, ya termino. Es hipertenso, tiene un índice de masa corporal de 31, o sea que está obesidad, con circunferencia abdominal de 102, que recibe torvastatina. Tiene colesterol 184, triglicéridos normales, un poquito elevada la LDL y la HDL en el margen. Entonces, ¿qué fármaco adicionaría para lograr la meta terapéutica? Bueno, aquí tenemos varias opciones. Sí. Podría ser la ezetimiba, también las de ácidos biliares también son opciones para lograr el terapéutico, pero yo siento que no tienen niveles altos y podríamos lograrlo si el paciente cumple la dieta. Lo que pasa es que, miren, es tan difícil cumplir la dieta y ese pan dulcito, ese cafecito en la tarde, pues es un pecado que nos damos, pues habría que evaluar todos esos factores, pero sí hay que hacer un cambio de estilo de vida. Muy bien, nos vemos en... Así es, sí, gracias por recordarme eso. No tenemos que combinar el fibrosilo y atorvastatina, pero podemos ocupar el otro, que es el fenofibrato. Así es el que se recomienda para combinar con las estatinas.